Verbo, Iglesia Cristiana, una familia, discipulando a las naciones. Puede tomar su lugar y por favor le invito a que abra el capítulo 10 del libro de Romanos, esta epístola muy importante, muy interesante, en la cual el Señor pues puso en mi corazón leer este capítulo. La verdad es que había escuchado una frase que tenía que ver con uno de los versículos que están allí detallados, mencionados por el apóstol, y eso me motivó a buscar dónde estaba, cuál era su contexto, y realmente me regocijé. Fui confrontado, retado, despertado, se puede decir, en cuanto en este capítulo, y en particular uno de estos versículos, que es el versículo 14, que lo vamos a detallar, o con eso y con ese versículo vamos a confrontarnos y a retarnos. Pero estamos en una campaña donde está siendo avivado el término de que yo soy un sacerdote del Señor. Estamos en una campaña no solamente de charlas, sino que esta busca profundizar y a la vez despertar en nuestra conciencia lo que nosotros somos delante del Señor. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. No lo decimos los que estamos aquí o los que predican, no, lo dice su palabra. Yo soy un rey, yo soy un sacerdote del Señor. No como un nombramiento jerárquico, no como un nombramiento que puede levantar mi ego o su ego. No, es un nombramiento dado para funcionar conforme a este nombre, conforme a estos términos. Reyes y sacerdotes son para funcionar. Y ahí está el punto. Yo había puesto este título: quiero despertar, y obviamente en mi corazón también, yo soy el responsable. A mí se me ha encomendado llevar las buenas noticias de Dios. Si bien es cierto, aquí estamos en funciones, predicando por una función ministerial que Dios nos ha puesto en su gracia, en su misericordia, pero todos estamos llamados como sacerdotes y reyes, y ya lo vamos a ver, a anunciar las buenas noticias de Jesús. Toda la gente que está a nuestro alrededor, amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, familia, tíos, primos, abuelitos, todos los que están a nuestro alrededor necesitan de personas o necesitan de nosotros que actuemos con responsabilidad, sabiendo que tenemos una gran comisión y hemos sido delegados para llevar un mensaje, el mismo que se nos transmitió a nosotros, y gracias a la insistencia, el amor, la oración de aquellos que se nos acercaron, hoy estamos disfrutando de vivir en el reino de los cielos. No sé si usted se acuerda quién le predicó por primera vez, cómo fue que vino ese mensaje de salvación. No sé si usted se acuerda, pero a mí, yo sí recuerdo. Si no hubiese sido por la insistencia de unos amigos cuando yo tenía 18 años, si no hubiese sido por la insistencia, el estarme molestando, el invitarme, yo no estaría aquí. Mi presente no hubiese cambiado si no hubiese sido por la oración de estos jóvenes. En ese tiempo muy joven, 18 años, 19 años, cuando acepté a Jesús en mi corazón. Pero ahí estaban ellos insistiendo, hablándome de Jesús. No hubiese cambiado mi futuro también. Y hoy tengo un futuro en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Hoy hay un futuro. Pero ¿dónde cambió? Cuando alguien con responsabilidad, con entendimiento de cumplir con ese llamado, esa delegación de parte de Dios, transmitió, me hizo llegar las buenas noticias de Jesús, de que Él era el único y suficiente Salvador. Y llegó ese mensaje. Por eso yo quiero ahora retarles, no hablo retarles en el sentido de que veamos como meta y nos animemos a cumplir con esto, buenas noticias de Jesús. Pero miren su palabra, cómo lo dice. Y vamos a ir a Romanos, este capítulo muy importante, el 10. Esto nos introduce un poco en esa responsabilidad, y también en Isaías capítulo 52 verso 7 tiene mucho que ver con lo que usted y yo somos y el cómo debemos ejercer. Dice: pero vosotros, ¿a quiénes se está refiriendo, hermanos? ¿A los que predicamos tras un púlpito? No. ¿A los evangelistas? No. Pero vosotros sois, ¿qué somos? Diga conmigo: linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. Somos linaje escogido. Somos de un linaje especial. Venimos
se puede decir, si habláramos en el mundo secular, somos de sangre azul. Más o menos así, somos un linaje especial. Nuestros orígenes son especiales, somos parte de una familia especial, linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio. Mire, ahí está mencionado justamente lo que les hablé en un principio, ese sacerdocio del cual el Señor nos ha investido, pero no como un título nada más, sino como algo en lo cual debemos movernos en ese real sacerdocio. Y también nación santa, es decir, usted y yo a través del Señor Jesucristo hemos sido separados como el pueblo de Dios, como esa nación santa, separada, escogida para adorar y agradar a nuestro Dios. Eso es lo que somos y también lo que tenemos que hacer está mencionado ahí. ¿Qué más dice? Pueblo adquirido por posesión de Dios. Somos de Dios a través del Señor Jesucristo. Amén. Somos el pueblo de Dios a través del Señor Jesucristo. ¿A fin de qué? Y viene realmente en lo que debemos concentrarnos, lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois del pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Si Él nos llamó como reyes y sacerdotes, ¿para qué nos llamó así? ¿Por qué esto de nación santa? Todo tiene su razón. La única razón, la que nos debe mover, nosotros que ya somos salvos, es para anunciar, para proclamar, para dar testimonio de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La responsabilidad de llevar las buenas noticias de Dios, de proclamar las virtudes de Jesús, ¿de quién es? Dígalo, de nosotros. ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros. ¿Qué hubiese pasado si usted no conocía al Señor Jesucristo? ¿Se ha preguntado aquello? Yo le puedo contar mi testimonio, pero ¿qué hubiese pasado si usted no hubiese conocido a Jesús? Realmente su futuro puede haberse dado muy oscuro, muy perdido hoy estaría. En mi caso, yo creo que si no hubiese conocido al Señor Jesucristo, pienso que no tuviese la familia que tengo, una familia de bendición. Amén. Mire, ese presente cambió el futuro y mis hijos conocen a Jesús y sus generaciones también alabarán al Señor Jesucristo. Esa es su promesa. Entonces cambió todo. ¿Qué hubiese pasado si yo no conocía a Jesús? Si no hubiese habido alguien que se acerque con decisión, con ese llamado de saber que yo era una persona necesitada de ese plan de salvación, necesitaba de Jesús, necesitaba de ese Salvador. Esas personas que se acercaron, yo le doy gracias a Dios, porque ellos fueron movidos por su Espíritu Santo para que yo pueda conocer de Cristo. Y lo mismo pasó con usted. Personas que tomaron en serio ese sacerdocio de llevar el mensaje de salvación, de acercarle al plan de salvación del Señor Jesucristo. El sacerdote en el Antiguo Testamento era mencionado y su función tenía que ver con guardar la relación y una muy buena relación del pueblo de Israel con el Señor. Por eso hacían sacrificios para pedir perdón, es decir, restaurar la relación del pueblo de Israel con el Señor. Hoy nosotros como sacerdotes también venimos a cumplir una función muy parecida a esta. Hay gente que está perdida, hay gente que camina en dirección contraria con la voluntad del Señor, hay gente que está perdida realmente en sus pecados, en sus problemas, en sus situaciones, en sus malos entendidos respecto de Jesús como Salvador. Pero mire, usted como sacerdote del Señor, usted está llamado a propiciar sacrificios aceptables que tienen que ver con su vida de integridad, pero también acercar a las personas hacia Cristo y hacia ese plan de salvación. Usted es un sacerdote del Señor, yo lo soy también, pero ¿con qué responsabilidad? ¿O estoy cumpliendo con esa responsabilidad hoy en mi vida? ¿Qué pasa con la gente que no conoce a Jesús?
Hoy las personas están muriendo sin Cristo. ¿A dónde cree que están yendo? Esto no es un término que tiene que ver con un cuento de hadas. Se están yendo a una muerte eterna, separada con Dios. Se están yendo al infierno. Si usted no lo ha visto así, la palabra del Señor lo menciona. La persona, puede ser quien sea, que no ha conocido, no ha hecho de Jesús su Salvador, cuando muere se está yendo al infierno. Está yéndose a una muerte eterna, separada con Dios. Puede ser que nosotros hayamos perdido esto de vista, de que realmente la gente está yéndose sin Cristo. Nuestras familias, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros compañeros de oficina, nuestros compañeros de estudio, ellos, si no conocen a Jesús, si no hacen de Jesús su Salvador, ¿a dónde cree que van a ir si mueren? Al infierno. Yo no lo digo, no les estoy mandando al infierno como algo insultante, si no se están yendo, porque Apocalipsis lo dice. Entonces, ahí está el punto en el cual debo despertar a este llamado. Él es, y el Señor Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él, porque es ese sumo sacerdote, ese redentor, ese sacrificio para que nosotros podamos nuevamente acercarnos a Dios. Él es el único camino. No hay, como dice ese proverbio o esa frase de que hay muchos caminos que los llevan a Roma. No hay muchos caminos. El único camino para acercarnos al Padre, ¿quién es? Jesús. ¿Quién es nuestro único Salvador? Jesucristo. Él es. Entonces, miren, ¿qué es lo que cómo debo actuar? Mostrando las virtudes, mostrando lo que Él es, siendo testigo delante de las personas que están a mi alrededor de que Él es mi Salvador y Él es quien realmente ha provisto de todo como bendición para mi vida. En Romanos 10:1, ya entrando a este capítulo, yo me fijé en este versículo muy en particular y veo que para poder explicar todo ese plan de salvación, porque hay unos como 6-7 versículos de que Pablo explica acerca del plan de salvación, porque el pueblo judío tenía un mal entendido. Ellos hablaban que por las obras iban a ser salvos, eso es la ley. Entonces Pablo tenía que explicar que no es así, que realmente es a través del Señor Jesucristo, que con Jesucristo se cumplió la ley. Sí, y bueno, esa es una explicación, pero este primer versículo me llama la atención y yo quiero decirles que si no hay esto en nosotros, ¿cómo podremos realmente preocuparnos por los que se pierden? Dice, amados hermanos. Primero, esta frase es una frase de transición para tomar un tema que para el Pablo le parece muy importante. Es decir, como si dijese, hasta aquí os hablé de esto, pero ahora les voy a hablar de algo más importante o muy importante. Entonces dice así, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón. Es decir, en su corazón había una preocupación que iba más allá de simple entendimiento o palabras. Había una preocupación desde lo profundo de su corazón. Era algo que lo quemaba, era algo que lo motivaba aún a arriesgar su vida para que haya más de su pueblo que conozca a Cristo y sea salvo. No eran solo palabras, no era solamente una delegación en la cual él tenía que cumplir. Él estaba ardiendo en su corazón. Su deseo era de que su pueblo se salve, el pueblo de Israel. Dice así, desde lo profundo de mi corazón y mi oración. Ese deseo, lo que ardía en su corazón, le llevó a la oración. ¿Hacia quién? A Dios. Y dice, es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Que los israelitas lleguen a ser salvos. Si yo le pongo ahí el nombre de alguien, o mi familia, o mis amigos, o que el Espíritu Santo ponga en su corazón a quien tiene que acercarse, yo diría así, ¿no? Amados hermanos de Verbo Mañosca, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que mi madre llegue a ser salva. Vea cómo cambian las cosas, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Porque tiene que haber, antes de que yo ocupe una estrategia direccionada por el Espíritu Santo para que mi mamá, que ya tiene 88 años y todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón, quisiera que sea salva, que conozca a Jesús.
Yo ahí ya le estoy empleando una estrategia, ¿no es cierto? Para que ella pueda aceptar a Jesús. Ya con mi padre, antes de partir, pude llevarle el mensaje de salvación y aceptó a Cristo en su corazón. Partió a la presencia de Dios, pero yo sé que está con Él. Amén. Y ahora mi mamá. Ahora el trabajo es con mi mamá, pero desde lo profundo de mi corazón, entendiendo que si mi mamá no acepta a Jesús en su corazón y lo hace su Salvador, ella va a ir a un lugar que va a ser muy doloroso, apartado de Dios. Entonces me lleva a la oración. Estoy orando por mi familia, pero Pablo nos quiere dejar ahí una enseñanza. Tiene que quemar, tiene que arder en nuestro corazón ese deseo de que su familia, mis amigos, sus compañeros sean salvos y conozcan al Señor Jesucristo. Si no hay esto, no vamos a motivarnos a hacer lo que debemos hacer. Anhelo significa deseo, añorar. Más o menos Pablo estaría diciendo esto: estoy anhelando su salvación, y su salvación traería mucha alegría y regocijo a mi corazón. Eso es lo que estaba tratando de decir. Pablo estaba diciendo, parafraseado, sí, la salvación de los israelitas traería mucho regocijo, anhelo, añoro, es lo que les digo con la gente, con las personas que están, que son mi familia, que son mis hermanos, que aún no conocen a Jesús. Anhelo, añoro, deseo, y si ellos son salvos me van a traer alegría y regocijo a mi corazón. Eso es realmente lo que ardía en Pablo. Quería que su pueblo sea salvo. ¿Qué tanto estamos sintiendo eso? ¿Qué tan preocupados estamos de nuestros compañeros, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos? ¿Qué tanto tenemos claro que si ellos no conocen a Jesús, van a un sitio horrible, separados de Dios? Es una realidad. ¿Qué tanto estamos claros y entendidos de eso? Debe quemar en nuestro corazón. Ellos tienen que ser salvos. Y deben ser salvos. Dice oración, en este caso no era una oración en general. Creo que debemos de orar puntualizando: yo por mi madre, yo por mi hermano mayor, yo por mis amigos, por el vecino, por quien Dios ponga en nuestro corazón, pero orando. Pablo hizo esto. Lo que le ardía en su corazón, ese deseo, lo puso en oración delante de Dios, a las rodillas, porque usted en sus fuerzas no va a poder. Yo no puedo cambiar el pensamiento de mi mamá, es difícil. Imagínense cuántos años de profesar una religión con un entendimiento no verdadero, ¿no es cierto? Con un entendimiento difícil. Pero ¿quién me va a ayudar? El Espíritu Santo. Voy a orar. Señor, dame palabras, dame forma, dame estrategia que venga de lo alto para que mi madre cambie y que pues ya pueda aceptar a Cristo en su corazón. Entonces, Mateo capítulo 9, verso 36 al 38. ¿Qué se necesita para actuar con esa responsabilidad? Tener compasión. Compasión no es solamente sentir tristeza. Si usted ve a alguien con necesidad, o si ya se da cuenta que en ese sacerdocio usted tiene que procurar salvar o ser ese instrumento para que sea salva la gente, ¿no es cierto? Se mueve a través de la compasión. Y la compasión tiene que ver con sentir tristeza, mirar la necesidad, pero actuar, accionarme, hacer algo, motivarme a hacer algo. Porque si no, usted diría: ay, pobrecitos, no se van a salvar, o ojalá alguien les predique. Qué pena que no tengan a Jesús, y posiblemente estas son nuestras frases. Qué pena que no tengan a Jesús, y qué tristeza. Eso es sentir solamente tristeza, pero compasión es sentir tristeza, dolor por lo que les sucede, mirar esa necesidad, pero actuar, accionarme, actuar conforme a cómo me direcciona el Espíritu Santo. Y los versículos últimos dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Cuáles son los obreros aquí? Nosotros. Otra vez diga: nosotros. ¿De cuáles obreros está hablando? De nosotros. ¿No esté convencido de eso? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son esos obreros? Nosotros. Esa es la verdad. Un error es que cuando se topa el término acerca de la soberanía de Dios,
A veces pensamos y esto contradice la responsabilidad humana. ¿Qué quiero decir con esto? No, bueno, Dios es soberano. Si Dios quiere que se salve, se ha de salvar. ¿No es cierto? Y a veces no actuamos con responsabilidad porque entendemos así la soberanía. No, si Dios ha de querer que se salve, de alguna forma se ha de salvar. Se ha de salvar en su tiempo. Entonces no actuamos conforme a lo que Dios quiere y al anhelo de su corazón. ¿Cuál es el anhelo de su corazón? Y vamos a verle en los siguientes versículos. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Dios quiere que todos sean salvos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Comparte usted con este versículo? ¿Está de acuerdo? El deseo de Dios es de que todos se salven, todos los que están a su lado, aún sus enemigos. Dios quiere que se salven sus enemigos. No vaya a decir, ojalá este se vaya al infierno. ¿No es cierto? Porque podemos estar realmente maldiciendo la vida de la persona que está a nuestro lado. Suena broma, pero a lo mejor lo que estamos haciendo es maldiciendo la vida de esta persona. Sus enemigos, sus amigos, sus parientes, sus compañeros. El Señor quiere que todos ellos sean salvos. Todos lleguen al conocimiento de la verdad. Si entendemos, ahora, si yo entiendo de lo que fui salvado, si entiendo quién me salvó, si entiendo hacia dónde voy en esta salvación, si entiendo que tengo una vida eterna con Jesús, en su presencia, que este tiempo es pasajero, es momentáneo, que voy a estar en la presencia de Dios eternamente, si entiendo de que el Señor me ha librado de un infierno, de una separación con Dios, si entiendo que voy a tener una eternidad con Él, adorándolo, bendiciendo y alabando, yo me voy a preocupar por los demás. Si yo estoy convencido de esto, pues yo voy a querer que las personas que están a mi lado también tengan lo que yo tengo. Pero si yo no le doy valor, a esto, si no, en esta claridad que deberíamos tener, y no le doy ese valor, no siento agradecimiento por esa salvación, aún por las bendiciones que recibo, teniendo al Señor como Salvador y como quien me bendice, entonces yo no me voy a preocupar de las personas que están a mi lado, porque no le doy valor, porque creo que, bueno, tiene sentido, pero no tiene valor. Entonces es importante, mis hermanos, que compartamos el mismo deseo de Dios y que nosotros tengamos ese agradecimiento, le demos ese valor a lo que Cristo hizo y lo que vino después de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y nos vamos a preocupar por los demás. Yo sé que es así, es el resultado de tener eso en nuestro corazón y ese agradecimiento. Mire, Ezequiel capítulo 33, verso 11 dice: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. El deseo del corazón del Señor es de que el impío se aparte de su mal camino y viva. Ese es el deseo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El deseo del Señor es de que todos sean salvos. Amén. De que todos. Si el Señor tiene paciencia, es para que usted y yo, ahora como agentes de transformación, como agentes que llevan un mensaje poderoso del Señor, un plan de salvación, actuemos. Satanás hace en el mundo y aún de muchas formas busca apartarnos de ese plan del Señor. A veces Satanás actúa con más sagacidad, con más atrevimiento para apartar a la gente del mensaje verdadero. Satanás hace eso, utiliza todos los medios, sutilezas para apartar a la gente de Jesús, de ese plan de salvación. Y a veces nosotros como pueblo estamos dormidos, estamos dando gracias a Dios por lo que ya tenemos, pero sin pensar de que nosotros como sacerdotes tenemos que cumplir con esta función y este llamado. Sacerdotes del reino, que propiciamos
que somos intermediarios llevando ese mensaje de salvación para que la gente conozca a Jesús y a través de Él tenga esa salvación. Pero Dios quiere despertar a la iglesia en esa responsabilidad, reyes y sacerdotes. Amén, mis hermanos. Miren, en Romanos el capítulo 10, luego ven algunos versículos en los que Pablo aclara muy bien este plan de salvación. ¿Por qué? Porque tenemos muchos entendimientos acerca de lo que es ser salvo y quién es nuestro Salvador, ¿no es cierto? Entonces Pablo se preocupa de que el pueblo judío realmente llegue a la verdad de lo que en cuanto tiene que ver lo que Jesús hizo y ese plan. Entonces él se preocupa durante 7, 8 versículos en aclarar esto, y yo quiero aclararle también a usted porque quiero que se fortalezca en este conocimiento, en este entender de cuál era el mensaje que transmitía Pablo, qué deberíamos entender y qué es lo que usted tiene que transmitir y hablar la verdad con denuedo, con autoridad, sin temor alguna. Entonces mire, dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo. Es verdad, la religión lleva a un entusiasmo, pero es un entusiasmo religioso. Pero esto no quiere decir que estén en un entendimiento verdadero acerca de ese plan de salvación. Y el pueblo judío tenía entusiasmo. Dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Así hablaba del pueblo judío, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Romanos 10:4 dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos del Señor. Si vamos viendo, ¿no es cierto? Ahí como el Señor como Pablo va aclarando este mensaje. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. ¿A través de quién somos justos delante de Dios? Dígalo, de Jesús. ¿Hay algún otro camino que me acerque al Padre, que me haga justo? No, no es el santo tal, no es la virgencita. Quiero decirle con claridad, hermanos, no es. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, la que da Jesús a través de su sacrificio para acercarnos al Padre. Y esa es la verdad, mis hermanos. Y yo quiero decirle a usted esto. Si yo no le digo con claridad esta verdad, usted puede seguir tal vez como estaban los judíos, entendiendo que por las obras iban a ser salvos. Cumpliendo la ley iban a ser salvos. No es así. La ley se cumplió con Jesucristo. El único camino, la verdad y la vida es Cristo. No hay otro camino. ¿Ok? Entonces, mire, y sigue diciendo así, Romanos 10 del 8 al 13. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? ¿De quién estamos hablando? De Cristo. No hay otro nombre aquí escrito para que todos seamos salvos. Es Cristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. Y esta es la verdad, mis hermanos. Sí, nosotros no podemos ahí andar con medias verdades y creyendo otras cosas o dándole otro sentido. Hay una sola verdad y esto es lo que se predicaba en ese tiempo y es lo que se tiene que predicar. El 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿De cuál Señor estamos hablando? De Jesús. Esta es la verdad. Yo necesito que mi mamita entienda eso. Yo le he dicho, mami, no hay otro camino, mamita. Si no aceptas a Jesús, ay, es que papito, es que mi hijito, es que el santito. Mamita, yo no te quiero juzgar eso, pero quiero decirte que el único Salvador
al cual debes rendirle honor, honra y gloria, es a Cristo. Porque Él es el que entregó su vida por ti. No hay otro que haya entregado su vida por ti. Es Jesús. Amén, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que proclamar y hablarlo con autoridad, con denuedo, sin temor. La gran comisión. Usted y yo somos comisionados para llevar estas buenas noticias. ¿Por qué? Porque fue lo último que Jesús dijo. Creo que le damos importancia a eso. No sé si le pasa a usted que cuando usted sale de casa, casi siempre lo último que les dice a sus hijos o a la persona que está ahí en su casa se queda, es lo más importante, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado eso? No te olvides de cerrar las puertas, no te olvides de hacer esto, no te olvides de cuidar al perro, no le dejarás abrir, no le... Entonces creemos que eso es lo más importante y la verdad a veces Jesucristo dijo, lo último que dijo antes de ascender fue esto, que nosotros debíamos ir y hacer discípulos a las naciones. Así es que fue lo último. Nosotros somos los seguidores de Jesús y estamos comisionados para llevar estas buenas noticias del Señor. Id pues, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra gran comisión. La gente necesita conocer a Cristo. Miren, hermanos, voy a martillar un poco en esto, pero la gente que está a nuestro alrededor necesita conocer de Jesús. Usted puede cambiar el presente y el futuro de la gente que está a su alrededor. Lo necesitan. Dígame usted a mí y respóndase, o podemos responder a voz alta. ¿Necesitamos a Cristo? Amén. La gente que está a tu alrededor necesita de Cristo. No hay vuelta que darle. Lo necesitan el reino de los cielos en su hogar, necesitan el reino de los cielos en sus matrimonios, necesitan el reino de los cielos en su relación de pareja, en su relación con los hijos, necesitan el reino de los cielos en sus trabajos, necesitan las buenas noticias de Dios en sus vidas, necesitan de Jesús. Esa es la verdad, necesitan de Jesús. Primera de Timoteo dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Necesita que la gente invoque al Señor. Y realmente este versículo es el que llamó más la atención de todo este capítulo. Me retó, me confrontó. ¿Qué más podría hacer? Me dio como un barazo ahí, que despierte. Dice así su palabra. Pero ¿cómo? Voy a leerles acá. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo? Porque el verso 13, ¿se acuerda que les había leído que el que invoque al Señor ese será salvo? Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias de Dios. Esa es la verdad. Entendía, profundizando un poquito en esta escritura muy en particular, hay un orden. Yo digo, Señor, ¿por qué no pusiste primero que debemos predicar, oír, creer e invocar? Así debería ser el orden aparentemente, ¿no es cierto? Primero tenemos que hablar, que nos escuchen, y esto hará que ellos crean, ¿y no es cierto? Y luego de creer, invocarán. Pero no es así, hay un orden que quiere dejar más bien una enseñanza. Nosotros, y lo que Dios quiere realmente, es que la gente no solamente escuche, que la gente no solamente crea, porque hasta el diablo cree, que la gente invoque. Y sabe que invocar tiene que ver con reconocer que lo que a algo o a alguien es todopoderoso y tiene que ver con lo sobrenatural, y Cristo es todopoderoso y Él es nuestro Dios. Nosotros ahora invocamos porque usted cuando viene acá no es que solo viene creyendo, sino que viene invocando, y esto significa que usted reconoce de que está adorando al Dios verdadero y todopoderoso y sobrenatural.
Entonces la gente tiene que llegar a invocar al Señor, no solamente a creer. Pero miren, ¿cómo podrán invocar? ¿Cómo podrán estar en medio de la familia de Cristo si no creen en Él y si no hay alguien que les pueda decir? ¿Cómo podrán saber y creer del Señor Jesucristo si yo no soy enviado? Pero yo les quiero decir esta mañana, que esta mañana todos nosotros vamos a ser enviados. ¿Para qué? Para predicar, que nos escuchen, que crean y que invoquen al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Usted cree que podemos cumplir este llamado, esta gran comisión en este tiempo? Sí. Ahora mismo el Espíritu Santo va a ir revelando a quién usted va a acercarse y preparar una cita divina para que usted les lleve el mensaje de salvación. ¿Sí? Esto retó buenas noticias del Señor, el Evangelio. Primera de Corintios, o ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. ¿Cuál es el Evangelio? Vea el verso 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Testificar de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabe que es muy sencillo. A veces usted puede estar pensando de que no está preparado para ser un testigo del Señor Jesús, pero la verdad es que está muy preparado. ¿Qué es lo que primero tiene que hacer? Contar su propia experiencia de salvación, cómo lo salvó Jesús. Usted tiene que conversar, hablar de su experiencia de salvación, compartir de eso, compartir de dónde lo sacó y cómo el Señor lo salvó, en qué tinieblas usted caminaba, cuán perdido estaba, qué ciego usted estaba, ¿no es cierto? Cuán vendado estaban sus ojos. Hablar de su experiencia, cómo fue su experiencia de salvación. Y sabe que esto va a despertar en ellos ese mismo deseo de tener lo que usted tiene ahora, de ser salvo. ¿Qué más? Lo que Jesús hizo por mí en lo personal. ¿Cuántas cosas ha hecho Cristo? Imagínense ya cuántos años tengo yo de evangelio. Podríamos escribir un libro, al menos en lo personal, de cuántas cosas ha hecho Jesús conmigo. ¿Cuántas? Innumerables, muchas ya están hasta borradas de mi memoria y el Señor sigue haciendo cosas maravillosas. Así es que usted no es que tiene que saberse desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria y todo. Usted hábleles de su plan de salvación, de cómo le salvó Cristo, hable de su testimonio, de qué es lo que hizo Cristo con usted. ¿Y sabe qué va a pasar? Que la gente va a querer tener lo que usted tiene, a Jesús como Salvador. Amén. ¿Usted cree eso? La gente que está a su lado. A veces usted no sabe, o puede ser que sí lo sepa, en el infierno que está viviendo. Y cómo están yendo al despeñadero y caminando para destrucción y sin esperanza, y ahí están perdidos. ¿Alguna vez usted se ha perdido en la práctica? Camino a algún lugar y usted terminó en otro lugar. ¿Sí? A veces a mí me ha pasado, antes no había ese Waze, GPS y cosas así. Entonces uno planificaba ir a un cierto sitio y total terminaba en otro. Yo quería ir a Manta y terminé en Esmeraldas, o quise ir a Esmeraldas y terminé en Manta, cosas así. Y en la montaña también me ha pasado algo muy parecido, que uno cree tener claro hacia dónde debe ir y termina realmente en otra dirección. Pero la gente está sufriendo, está perdida, está muriendo sin Cristo. Ahí, a su lado. No necesito que usted vaya a la China, mi hermano, a predicar el Evangelio. No necesitamos que vaya al África a predicar el Evangelio. El sacerdocio del creyente tiene que ver con que usted sea un agente de cambio, de transformación, un mensajero del plan de salvación donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted estudia. Ahí muéstreles a Jesús y seamos de esa iglesia dinámica. El equipo puede pasar. Dinámica, viva, motivada en esta responsabilidad. ¿Quién nos va a capacitar para llevar este mensaje? El Espíritu Santo. No se preocupe lo que tenga que decir, no se preocupe de lo que va a hablar. Yo quisiera que el Señor ponga en su corazón lo mismo que tenía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, tanto como para arriesgar sus vidas por llevar ese evangelio, por llevar esas buenas noticias de salvación. El Espíritu Santo
va a hacer que nosotros seamos testigos, pero no cualquier testigo, sino testigos efectivos, que demos en el blanco, que demos en el centro cuando Dios ponga el nombre de una persona a la cual tenemos que llevar el mensaje de Cristo, su compañero de oficina, su tío, su abuelito, el vecino, el de la tienda, el que el Señor ponga, pero debe arder en nuestro corazón el deseo de llevar este mensaje de paz. Puede ser a cualquier nivel social, puede tener mucho dinero, poco dinero, puede ser un general, puede ser un coronel, puede ser alguien que tenga un rangos inferiores, puede ser un marino, puede ser quien sea. Todos necesitan a Cristo en su corazón, hermanos. Todos necesitan a Jesús, y si nosotros no actuamos con responsabilidad, ellos se van a perder por la eternidad. Y eso no queremos. Compartamos ese deseo de Dios. Póngase de pie, por favor. Yo quisiera enviarles con esto en su corazón. Quisiera que primero, ahora, y pedirle al Espíritu Santo que ponga en nuestro corazón a quién voy a compartir esta semana mi testimonio de vida. Cierre sus ojos un momento y el Señor ponga ahí en su mente el nombre de alguien. Puede ser de alguien que usted lo ha mirado este tiempo como un enemigo, pero él necesita de Cristo. Él necesita de Jesús. Espíritu Santo, queremos estar llenos de ti para poder hacer bien lo que nos has mandado hacer. No podemos cerrar nuestros ojos, Señor, ver que la gente se muere sin ti, ver que la gente cae en abismos de desesperación, de angustia, y nosotros no les decimos nada. No les decimos nada, Señor. No les decimos que tú moriste por ellos. No les decimos que hay una buena noticia para sus vidas, porque lo único que recibieron son malas noticias. Pero ahora es tiempo de activarnos como carbones encendidos, Señor. Encendernos. Pon el nombre de alguien en mi corazón, Señor. Pon el nombre de alguien. Pon el nombre de alguien, Señor. Pon el nombre de alguien. Y no es imposible, Señor, porque yo quiero cantar a ese Dios de lo imposible. No es imposible de que mi jefe conozca a Jesús. Si yo le doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, mi jefe va a conocer a Jesús y va a cambiar su presente, y va a cambiar su futuro, y va a cambiar su generación y sus futuras generaciones. Y él va a tener lo que yo tengo: paz, gozo, alegría, tu reino. Señor, pon en mi corazón el nombre de a quien le voy a predicar este tiempo. Y no quiero hacer promesas que no voy a cumplir, Señor. Hoy quiero prometerte hablar a alguien que tú pongas en mi corazón. Tu Espíritu Santo me revela, me da una cita divina. Señor, hazme una cita divina con el desesperado, con el que no tiene esperanza, con el afligido, con el enfermo. Activa esos dones de sanidad para que ellos puedan ver que tú eres el Dios poderoso. Dios, quiero ser tu sacerdote y actuar como tal. Santo eres. Dios les bendiga. Y por favor, esta semana es para llevar el mensaje de Cristo a alguien. Amén. Amén.